Empezando con el tema, tenemos lo que es la identidad, que es la auto y la heteropercepción, es sí, como yo me percibo y cómo los demás me perciben a mí o no, cómo yo percibo hacia los demás. No hay que confundirlo con la personalidad, ¿ok? En este caso la identidad es subjetiva y radica según el observador, es decir, quién está viendo a quién. Yo puedo decir, ah, tú eres así, y otras personas pueden pensar lo contrario. No, 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 él es así. O tú mismo puedes decirte, no, yo soy más así, ¿de qué están diciendo? Yo nunca he dicho eso. Ese tipo de situaciones es la identidad. Ahora, pasando a lo que sería, pues justamente estos elementos, ya a nivel de la escultura, tenemos la cosmogonía, que pues es el origen, por eso se le llama cosmos y gon, que esto significa origen, visión del mundo, es decir, cómo ellos perciben el mundo, los dioses, las fuerzas sobrenaturales, el lenguaje, la idiosincrasia, así como actúan el mismo temperamento, y las costumbres y tradiciones, que sería el elemento más fácil de entender. Ahora, figuras literarias. La primera tenemos la prosopopeya, que es cuando nosotros agarramos un objeto inanimado o que en sí mismo no tiene esencia o incapacidad de pensar y le damos alguna actividad humana o que algo que obviamente no puede hacer. Uno de los ejemplos de la prosopopeya sería, por ejemplo, la vereda que culebreaba. En este caso le estoy dando la capacidad de culebrear, que es algo de las serpientes y otros reptiles, a una vereda, que simplemente es como una acumulación de rocas. Otro ejemplo, por ejemplo, sería océano amenaza con desbordarse. El océano por sí mismo no amenaza. Clavar los ojos, desafía, es decir, la tea cuya llama desafía el ventazón, es decir, la llama de una fogata está desafiando algo. Ese tipo de cosas, donde estamos dando acciones humanas o acciones de seres vivos. La metonimia, tenemos el designar una cosa con el nombre de otra en base a su relación o cercanía. El ejemplo más claro simplemente sería el de costas de madera, que está aquí escrito. Costas de madera. Una costa que es justamente que sale después de una herida, lo estamos asimilando con las astillas o con unos trozos de madera. Manojo de cabellos. El manojo se ve más con, por ejemplo, cierto tipo de hojas, no con cabellos. Eso es lo que se refiere a la metonimia. Darle palabras simplemente porque están secando. La sinedo, que es un tipo de metonía que es nombrado todo por sus partes. Por ejemplo, un techo, yo tengo un techo, estoy definiendo que tengo una casa. Cuatro bocas para alimentar, se refiere a que literalmente tienes cuatro hijos. Símil comparación, no tenemos problema con ello. La anáfora es la repetición de sonidos o palabras al inicio de un verso con el fin de remarcar. Un ejemplo de la anáfora estaría aquí presente, que sea la abuela, la madre, la hermana, la amiga, la enemiga. La se está repitiendo en todos los casos. Sus manos, su esfuerzo y sus gemidos, por ejemplo. Otro sería lo mira, lo toca, lo pule, lo aprecia. En este caso, muchas veces la anáfora se ve con artículos, aunque también pueden ser palabras. Eso también se puede ver. El siguiente caso es el epíteto, que eso no lo voy a mencionar rápidamente, es un adjetivo antes de un sustantivo para resaltar su cualidad, no creo que venga en el examen. El paralelismo es una repetición de una misma idea en dos o más versos. Esto se presenta mucho en lo que sería Popol Vuh junto con el difracismo. Sin embargo, el difracismo va a venir en el examen y es un poquito más difícil de entender. Por ejemplo, esta es la primera relación, el primer discurso. La misma idea. Todo en calma, todo en silencio. Lo mismo. Agua en reposo, el mar apacible, oscuridad y noche. Es decir, utiliza sinónimos simplemente para enfatizar la idea. La sinestesia es la proyección de sonidos, por ejemplo, olor, unos olores, algunas sensaciones. Pongamos el ejemplo que está aquí. Aroma a miel, manjar acre. Esa es la sinestesia. Simplemente que tú puedas percibir, que tú sientas, ah, si yo estuviera en esa historia, mis sentidos percibirían este olor, este sabor, esta sensación, esta textura. La ironía, pues ya sabemos. Oxímoron es la contradicción entre adjetivo y sustantivo, es decir una cosa, pero que es lo contrario a la otra. En el caso, aquí tenemos un caso en la historia de los novios, que sería dulce vértigo. Un vértigo, cuando te mareas, es decir, vértigo es cuando estás mareando, pues no es dulce, que digamos, ¿no? Hasta te dan ganas de guacarear, te sientes así como bien mal. Decir que es dulce es contrario a lo que estás diciendo. Manjar acre pero gratísimo. Acre es como algo muy picoso, muy doloroso, pero gratísimo. El caso del mexicano obviamente tal vez se le acepta, pero en otras partes del mundo pues. La antonomasia es un tipo de metonía de cambiar un nombre propio por otro en base a sus tributos. Tampoco creo que venga, pero un ejemplo sería decir yo soy todo un Don Juan. O sea, un Godínez. El caso de la metáfora, que es relacionar comparar dos cosas sin utilizar nexos, es como un símil, pero sin usar los nexos.
Un ejemplo sería en la historia de los novios. Ese pájaro quiere tuna. Es una metáfora. Porque estamos hablando del niño. Y tuna es que está enamorado. Está tan enamorado que parece un pájaro que tiene hambre. Ahí está, en este cambio, si transformo la metáfora en símil, digo eso. Y digo, y puedo hacer lo contrario para descubrir si en este caso es metáfora. Porque muchas veces se puede confundir con otras figuras literarias. Es lo que tiene la metáfora. El fascismo no va a venir y la literación es la repetición de un sonido. Un ejemplo sería, suspiros escapan de su boca de fresa, ahí se escucha mucho la S y creo que en el micrófono se escucha más ese sonido. Pasando a los tipos de versos, pues tenemos el tradicional, tiene la rima, la métrica y el ritmo. El blanco que solo tiene métrica y ritmo y el libre que tiene ritmo. Esto es muy importante ya que cuando veamos lo que es el negrismo, en todo lo que es su antología, poesía, muchas veces solamente se presenta este tipo de verso. A veces sí se presenta el blanco y una que otra vez el tradicional, pero esto es el más típico. Ahora, a la hora de la métrica hay algo importante que son tanto esta parte de aquí como lo de acá, que son dos cosas importantes. Los diptongos, que es la unión de vocales fuertes y débiles, la A, la E y la O, una débil que sea la I y la U, que se unen en una sola sílaba. Los hiatos, que es lo contrario, que pues si son dos fuertes se separan, aunque este no le tomaría tanto en cuenta porque ya es más difícil de descubrirlo o de entonarlo, entonces pues no. Y las sinalefas, que es cuando una palabra termina en vocal y la otra inicia con vocal, pues se unen. Por ejemplo, casa alambrada. En ese caso, ese sa, ese S-A-A, se unen en uno solo. Y ya saben que las palabras al final, pues si tenemos agudas, se le suma más una sílaba, y si tenemos esdrújulas es menos una, y si tenemos graves no pasa nada. Ahora, vamos a ver las distintas relaciones entre las tres culturas que vimos. También están los quichés, pero ya no me quise meter en ese tema. Eso es lo más importante. Importante los soques, pues es soque, es el idioma soques, hay nacido de soques, hay estas razas entre soques, dependiendo de dónde nacieron. En la actualidad, pues, en algunos lugares, si no hablas soques no te venden y la juventud va pidiendo a la lengua, que para la cultura soque, pues está relacionado con la pérdida de la identidad. Soque significa gente de idioma, palabra de hombre, verdadero, auténtico, su lengua viene el mixe soque. Eso es lo que dicen en Chiapas y Tabasco, en la vertiente del Golfo, la Sierra de Pantepec y la Depresión Central, es decir, lo que es un poquito el sur, lo que es el sur de todo lo que es Chiapas. Y las ciudades importantes, Ocoxuacla, Tuxtla Gutiérrez. La historia, pues típica historia, se expande, luego en el caso del posclásico, los aztecas llegan y los obligan a pagar tributos, luego llega pues una historia conjunta entre todas las culturas, que ya la conquista, el tributo, la encomienda, el maltrato y la seducción en número, la independencia que llega con la explotación de la esclavitud, así como el servicio de haciendas y latifundios, y tras la devolución, la integración de la vida nacional, y pues algunos artículos de la Constitución sobre los derechos indígenas, así como que ha inventado unas de tanto de salud, de carreteras, así como de escuelas. Organización social, bueno, en el caso de la vivienda, zacate, follaje, paredes de vaso y piso de tierra, aunque algunos ya llegan a tener láminas, cemento y tabiques. Las típicas autoridades, mayordomos, los alfaredes y los fiscales. En el caso de la religión, aquí el sol es su deidad principal. Hay que recordar que en las tres culturas hay un sincretismo. Sincretismo significa que viven dos creencias, en este caso la católica y la autóctona, es decir, la perteneciente a la época prehispánica combinada con el catolicismo. Excepto que la candón, en este caso, muchas veces ha estado más presente simplemente el autótono. La Sol es el deidad principal, asociado con Jesús Cristo, y el diablo con espíritus. En el caso de los soques tenemos tres grupos, los católicos, los adventistas y protestantes y los costumbreros. Rechazo la falta de conocimientos uno del otro. Y en el caso de los costumbreros, a pesar de que no reconocen a la creencia católica o el sacerdote, pues se elevan sus santos católicos. Y algo aquí son las actividades económicas, donde en los tres casos se presenta la agricultura con el maíz y la subsistencia. Obviamente con la cultura de, bueno, también cultivar milpas, campesinos minifundistas, pequeños productores de otros granos. En el caso de la ciudad, como es Tuxtla Gutiérrez o Coxuacla, pues ya desempeñan más como servicios, como nos damos cuenta aquí. En el caso de las fiestas, los tres casos pues festejan sus patronos de los municipios. Y también pues, celebran cosas como la Candelaria, los Santos Reyes o el Carnaval, que puede llegar hasta una semana. Hay una mayor suntuosidad y organización en lo que es ya la zona pues más urbanizada, debido a que en primer lugar han tenido más estatus, hay más población, y en segundo lugar hay más recursos económicos para hacer las fiestas. Si no tenemos dinero, pues ¿cómo lo organizamos?
Y la vestimenta tenemos la garilla y el huipil con el vestido rojo con blanco. Y en la medicina, pues en los tres casos siempre está lo presente, la cosmogonía clásica, la voluntad divina, los cuerpos y la mente, los espíritus. Y bueno, aquí está escrito algo de los que le mencioné con la modernidad. Pasando ahora a nuestra segunda cultura, que son los quetzales, que vienen de las 20 familias mayas, se encuentran ya un poquito más al norte de Chiapas, la mayoría en los altos. Aquí tenemos, bueno, las ciudades como Cocingo, Chinco, Camirano, Tenejapa y Oxcu. Se encuentra en la cadena montañosa central, cerca del río Grijalva. Misma historia, conquista, sometimiento. En el caso de la colonia, se fundó la ciudad real, que es la más importante en el caso de los tres seclas, que en la actualidad se conoce como San Cristóbal de las Casas. Aquí hubo una rebelión que devino justamente lo mismo que dijimos anteriormente, la explotación y el movimiento zapatista de liberación nacional que tenía que ver con estos pueblos indígenas tras el neoliberalismo. Cada persona posee tres nombres: Pila, Ladino, Peyino y apellido indígena, parecidos los soques, porque si se acuerdan, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, la historia de la tona, pues habla justamente de este nombre del animal junto con nombre católico. El caso de los tres celtas es algo parecido: un Pila ladino es autóctono, un apellido hispano y un apellido indígena. Generalmente toma una planta, un animal o un fenómeno natural, mismo caso que los soques. Y en los tres casos se presenta obviamente la familia numerosa y muchas veces el embarazo precoz o pues la boda muy temprana edad. Y que obviamente el hombre con más edad, bueno, con mayor edad es el que tiene el dominio, el control. Y aquí las casas se llaman jacales. Aquí lo vemos, mencionado de nuevo, política religiosa. Aquí tenemos una autoridad doble, tanto política como religiosa. En este caso conciben al mundo como un todo, el cielo-tierra, Vinajel Balamil, y la vida exterior de los sueños como el otro cielo-tierra, donde los curanderos lo pueden ver. Y por ello es que ellos son capaces de actuar. Sería una enfermedad, entre comillas. En el caso del maíz se cultiva mientras rosa, tumba y quema, una que también lo utilizan acá los lacandones. Debido a poco salario, pues se van a emigrar a otros lugares para mejorar las condiciones de vida. El ganado mayor es prácticamente existente en la parte alta de los altos y en la baja pues los pastizales son controlados por los mestizos. Aquí tenemos otras fiestas de celebración de los calendarios, concluyen con el año de los cultivos. En los tres casos vamos a ver lo mismo, que tienen celebraciones de los cultivos. Y aquí tenemos lo que es la fiesta de las maruchas o las marías, donde los hombres se visten de mujer y pues obviamente se burlan de lo establecido, las mujeres le quitan la C con el pox, al último día de la fiesta, todo lo que es una persona disfrazada es cometido a un juicio donde se le acusa de todo, entre comillas. Y bueno, este tipo de actitudes sobre la identidad masculina o femenina solamente están permitidas durante el carnaval. Ya después de allá no lo hagas, por favor. Gastronomía, pues platillos de maíz, atoles, galletas. Así las señoras muelen maíz para cocinar la comida cada día en las fiestas. Esto lo vemos en la historia de los novios. Y la vestimenta, tenemos la mujer nahua, que es una falda de manta gruesa de lana, blusa huipil de manta holgada y larga, faja de lana, toca de manta que sería doblada. En el caso de los hombres tenemos camisa y calzón, que ya sustituido por el pantalón, el sombrero de palma, y en este caso, a diferencia de las mujeres que andan descalzas, los hombres van con sandalias. En el caso de los más jóvenes, con tenis. Pues tenemos lo que es las mujeres elaboran su propio huipil. Sin embargo, esto ya se ha quitado porque pues el problema con la falta de recursos y el problema del comercio en el mercado, pues como que tomar mucho tiempo para producir una sola tela ya pues no conviene dentro de lo que cabe. Y por último, la medicina, relación cuerpo, mente, espíritu, enfermedades relacionadas a elementos religiosos y mágicos relacionados con romper normas sociales y castigo de los dioses. O también la falta de armonía con el mundo, relacionado justamente con la psicología. Esto en materia de psicología, si se ve, por ejemplo, la psicología en México, se ve mucho cómo las culturas indígenas influyeron en los conceptos actuales de esta ciencia. Y ya para terminar, los lacandones, la historia del diosero, grupo que de la lengua choite que habita en una isla muy chiquita, conocida como Lacantún, por eso se le conoce como Lacandón, que significa gran peñón, piedra erecta, y actualmente se identifican como Haxwick, que son verdaderos hombres. También viene el maya, viven en la selva Lacandona, al noreste de Chiapas, cerca de la cuenta del dios Usumacinta, que creo que ese es el que se presenta en la historia. Cedros, ceibas, caobas, animales como jabalíes, tapires y zaguatos. Lo mismo, bueno, deducción a San José Gracias de Al, regresando a sus costumbres anteriores, y con la población de Palenque hicieron intercambio de tabaco y cacao por herramientas. Durante la independencia se intentó la primera intento de cristianización sin éxito, y también durante la revolución en 1944, bueno, post-revolución,
se intentó hacer un proselitismo religioso. ¿Qué es proselitismo? Pues expandir la religión, dentro de lo que cabe, a través del Instituto Lingüístico de Verano, y fracasó. No se pudo esta expansión de la religión. En la actualidad sí se ha llegado a meter lo que es la religión cristiana, pero ha generado conflictos junto con la modernidad sobre la organización social y el nuevo orden económico y moral. Es decir, tras la metida un poquito del cristianismo y lo que es la cultura actual, sí ya se ha presentado este conflicto entre los lacandones. El caso también, mismo situación, jefe de familia, mayor edad. De acuerdo al número de chozas, pueden tener entre 1 y 6 chozas. Hay que recordar que estos se distribuyen sus chozas desde metros o hasta kilómetros de distancia. El patrón de esencia postmarital es patilocal el norte decide el padre o matricolocal el sur de la mujer. Existen tres autoridades distintas. El núcleo doméstico es el hombre, el socioparental es el de mayor edad y el agrario pues un comisariado ejidal que posiblemente es mestizo. Concepción cíclica del tiempo y destrucciones sucesivas del mundo que resultan en luchas de fuerzas antagónicas. Es decir, entre la luz, la oscuridad, lo de arriba y lo de abajo, el orden, el caos y la vida y la muerte. Al igual que los Oques, su principal deidad es el sol, que va teniendo distintos atributos según cada era. Recordemos que hay destrucciones. Hay tres dioses supremos en el sur y en el norte, se parecen, me es parecido el señor del inframundo y el señor que creó a los lacandones, solamente varía el segundo. No me meten en ello, no creo que venga en el examen y ya sería meter mucha información de más. Y también tienen conjunto de divinidades intermedias o menores en base a lo sobrenatural y la vida de los seres humanos. Por eso es culto de templos familiares y todo ello. Ya veremos que, por ejemplo, el dios Eros solamente son estas divinidades menores las que crea justamente el lacandón. Varias zonas ecológicas utilizan lo que es la selva y también las zonas acuáticas. La siembra también se utiliza rosa, tumba y quema. Utilizan otro tipo de frutos y tubérculos para evitar lo que es el problema de la erosión por monocultivo. Y un pequeño porcentaje migra a las ciudades, como pasan los demás, para pues, buscar mejores condiciones. Fiestas, pues copal, comida y bebedoria. Tenemos tipos periódicos, que es para festividades de agricultura y de innovación, y otros relacionados con el ciclo de vida. También tenemos instrumentos como el tambor y cánticos, entre comillas, que también tiene que estar relacionado con eso. Y lo importante aquí es el balche, que es una bebida fermentada, que es la que le da también a nuestro buen antropólogo en la historia, ¿ok? Hay que recordar eso. Agregando que obviamente comen más tipo de comida selvática, que es papaya, bueno, todo este tipo de frutas, pues, o verduras. Lo más importante aquí es recordar el bache, que es la vida tradicional. Y en el caso de los tesetas es el chilín. Vestimenta es parecido, ambos utilizan cotón, que es obviamente hecho de algodón. Debajo de las rodillas, mujeres llevan el huipil, completamente con una falda de colores, y en el caso del norte, pues solamente, en el sur, los hombres solo llevan blanco y mujeres multicolor en el caso del traje, que es la túnica que le cae hasta los tobillos, y ambos tienen el cabello largo que simplemente les cae hacia los lados. Y las mujeres de ambos grupos acostumbran a llevar collares elaborados con semillas. Sus ingresos están relacionados con su arte, bueno, complementarios, arcos, flechas, un montón de cosas. Y al igual que pasa con los anteriores, pues la voluntad divina respecto a pecados, entre comillas, pues tienen que ver con la enfermedad. No hay curanderos, pero el jefe de la familia tiene esta capacidad terapéutica a través de ofrendas, limpias y cantos. Antes de pasar por el Pobú, narraremos rápidamente pues, las tres historias, las cuales en las tres se presenta el sincretismo, solo que un poquito menos en los lacandones, pero en la tona y lo que es los novios sí se presenta, algo de español, la pobreza y la sumisión de la mujer. Y todos hay un espacio mimético. Espacio mimético se refiere a cuál es el real, el presente y verdadero que se mueven los dos personajes. La ubicación varía, y en el caso del narrador recordemos que existe el narrador heterodiegético y homodiegético. ¿Qué diferencia hay? El homodiegético se presenta en la propia historia y el heterodiegético está fuera de la historia. En el caso de la tona y los novios es omnisciente porque sabe todo, y en el caso de los lacandones es testigo porque está presente ahí, pero está ahí como vigilando. Si se dan cuenta, se van dando todo lo que está viendo, qué pasa aquí, qué está haciendo esta persona. Empezando con la tona, pues nos presentan a Crisanta, que va justamente camillando ahí por la vereda, está dando luz, bueno, de la nada pues empieza a dar luz, llega el novio, la pareja, que es Simón, y ahí se presenta justamente lo que es Altagracia, que además de utilizar lo que son las oraciones a la inversa, utilizan ciertos métodos tradicionales como es el chile, después llega lo del
médico que llega a ayudar y al final tenemos lo de la historia de que el niño se llama Danían bicicletas, porque acuérdense que la tona agarra la ceniza de lo que obtuvieron, de lo que estaban quemando, la ponen alrededor de la casa y pues el primer animal será la tona, el espíritu, ¿ok? El animal tutela y su futuro aspecto y pues como pasó pues la bicicleta del médico, pues ahora se llama así y los nombres pues están relacionados justamente con el día que se festeja. Otra cosa que se me mencionó justamente, los oques. Eso es en resumen lo que vemos aquí. Aquí hay un montón de ejemplos de cada una de las figuras retóricas si les interesa ver o más o menos ir comparando. Una que otra pues posible que esté mal. En el caso de los novios, Machajón Chiapas, omnisciente, teodiegético, técnica más narrativa, la otra era más descriptiva. Acuérdense que existen distintas técnicas. Juan Lucas, Mateo Bautista, en la Biblia tenemos el principal, que como vimos anteriormente son los que están encargados. Tenemos la tradición de las 3 reuniones en el hogar, de la elegida, donde no se aceptan los regalos hasta el último momento y también se debe decirlo todo lo negativo que tiene cada hijo. No, pues, ¿cómo que mi hijo va a estar con ella si mi hijo está tal cosa? Y las mujeres preparan la comida, lo mismo que vimos justamente en la tabla comparativa, en la molienda de boda. Y al final, pues, lo principal tiene el poder y pues se presentan como lo de besar los pies del principal. Al final tenemos lo de sumisión para la mujer y derechos para el hombre, dichos por el mismo, dichos durante la boda. Entonces vemos esta situación de la mujer. El diosero, estamos en Pana, Chiapas, dios cerca del dios Jatate. Te ha dado testigo, muy diegético, técnica muy descriptiva para situaciones, si se puede leer, es pura descripción lo que dicen. Estamos en la Champa, que así se le conoce las casas, y justamente todo el entorno en total, junto con, en este caso, lo que era la parte de donde están los dioses, se le conoce como Caribal. Las 3 Kikas, las 3 esposas que se tuinan. En este caso tenemos a Jacinta, que es la flor, no se llama, bueno, su nombre es Flor, bueno, su significado, que es la más pequeña que tiene una hija. Jova, que pues está relacionado con la juventud, pero es la más vieja. Y tenemos los otros 2 nombres, los cuales no descubrí cuál era su significado. Que era Karnin, que era el líder, y Nakik, que era la que estaba ahí simplemente siendo la mujer del día que iba a estar, bueno, se iba a acostar con el encargado. Las casas de la candona están separadas por 3 kilómetros. Tenemos jabalíes, tapiz y zaraguatos. Uno de ellos se lo comen en la casi final de la historia cuando empieza a llover. Pancho Viejo, que es otro de los, otro de los lancadones, pues no tiene kikas. Y aquí se nos presenta que las mujeres no pueden ver a los dioses porque son impuras. Recordemos cómo se nos pone bien loco y empieza a destruir la escultura y tiene que volverla a moldear. En este caso, pues destruye a los dioses viejos, inservibles y quedan nuevos y fuertes en base a la necesidad. Y ya por último sería el Popol Vuh, que es lo que voy a narrar a continuación. Conocido también como el libro de la comunidad, porque Popol significa junta o unión y U significa el libro. En todo el libro se nos va a presentar la astucia del engaño y un uso continuo del paralelismo. La cultura quiché viene de Ki, que significa muchos, y Che, árboles. Viene es una de las damas de los mayas. Y bueno, equivalente al náhuatl, Cuacleman, que a la actualidad significa Guatemala. Se desemboca, bueno, aquí tenemos varias cosas, como que Hunapú significa cazador universal, único dios. TPU de Isobeando y Gugurmat, serpiente de las plumas verdes. Ya veremos con lo del creador, el formador. TPU Gugurmat, el viejo y la vieja, 2 veces madre, 2 veces padre. Obviamente se menciona primero a la mujer en todo esto. Hun significa 1 y Bukut significa 7. Los dioses son aves, pues vuelan. Y Apopo-Shi significa título de rey. Y también está el otro que queda Apopo-Shi que es como el ayudante del rey. Paralelismo, esta es la primera lección del discurso, esto lo mencioné anteriormente. También tenemos al corazón del cielo, conformado con huracán, que significa pierna, y todos estos Cauqui huracán, Zayo, Chipi Cauli, que es Zayo pequeño, y Zazacuajac, que es Zayo bello. El Génesis es muy parecido a la Biblia. Si nosotros como venimos de una cultura más católica, a la hora de leer el libro, vamos a notar un montón de cosas que decimos, esto se parece a la Biblia. En primer lugar tenemos la creación de esto, luego tenemos lo que es la Eva, en este caso, que es la princesa, también el diluvio, hasta por ejemplo el equivalente a la Torre de Babel, que en este caso es Tulán, que es cuando se separan los idiomas. ¿Okay? Los primeros animales, venados y aves que no supieron hablar y fueron condenados a ser comidos. Después el vado no se veía y con la ayuda de la abuela y Nick Tis, que digamos que es como el haitista universal, el alfarero y todo eso, y hicieron que el maíz y el tisel les dijeran que con muñecos de madera. Tampoco los muñecos de madera no tuvieron nada, no tuvieron consistencia, no se acordaban de sus dioses, entonces envían un diluvio y los matan. Y en la actualidad los restantes creo que son los monos, por eso se parecen mucho a nosotros.
Tenemos Bukukaki, 7 guacamayos, que Ichimalmat, su esposa, junto con Sinapak y Kabeakan, que eran sus hijos. No eran dioses, pero eran muy egocéntricos. Y en este caso, pues la soberbia era castigada por los dioses. Así que el corazón de cielo envió a Ix-Hunapú, Ix-Balanque. En la historia se conoce como Hunapú, pero en la parte de notaciones te va a decir que también se conoce como Ix-Hunapú, que es como pequeño, digamos, algo así era. Y bueno, Bukukaki, 7 guacamayos, le das una cebatana, le dan una enfermedad fatal, le lastiman los dientes, luego van con la abuela y el abuelo disfrazado de otro nombre, según le van a quitar el gusano, que es una forma de decir quitarle los dientes, le quitan los dientes, las joyas y pues pierde su brillo y se nos muere. Sinapak, aquel que jugaba con grandes montes, hizo la tierra, tenemos la historia de los 400 muchachos que como veían que era muy fuerte, hicieron que acaba un hoyo porque no puedo llegar hasta ahí. Él sabiendo que le iban a matar, pues hace como un pequeño agujerito para esconderse, tiran el tronco, finge que lo golpea, finge que pues ya está descomponiendo, entonces los muchachos quedan su chicha, bueno, la chicha que es como un tipo de bebida alcohólica, al tercer día justamente, se despierta, bueno, ya el Signapá aprovechando eso, pues les timba toda la casa encima y los mata. Esto no les gusta a Hunapú Balanque, lo van a matar, él se dedicaba a comer lo que venía en el mar, así que crearon un cangrejo gigante que realmente era falso, para que fuera un monte, en el momento de intentar tapar se cae todo el monte encima de su pecho y se muere. Kabeakan, para su parecido, el que sacude la tierra, los terremotos, lo llevan hacia donde nace el sol porque hay una gran montaña así gigante. Y mientras tanto, pues, van tirando árboles con su cebatana, cocinan unos, a Kabeakan le dan echan tierra, que supongo que está contaminada algo, se anulan sus poderes o se vuelve más débil. Y gracias a eso la matan y lo entierran. Fin. Es como se encargaron de tanto de Bukukakis como de sus hijos. El capítulo 2 nos hablan justamente los padres de Ix-Hunapú y Ix-Balanque. Buku-Hunapú y Hunapú, cuya esposa de Hunapú era Ix-Banquillalo, hijos de los abuelos, ya sabemos, Ix-Mukane y Ix-Pucayo. Sus primeros hijos son Huzbank y Honchue, saben todas las artes y por eso son invocados por las demás personas de estas profesiones. Después veremos que estos son importantes. Chivalba, que son el infierno, delincuentes, asesinos que vivían en cuevas, pues no, tampoco eran dioses, y eran los del departamento de abajo. Kame significa muerte, entonces Bukuk y Huk significarían una muerte, 7 muertes, que eran los, digamos, los encargados de ese lugar. Envían a mensajeros búhos, que está cada uno de sus nombres, Guacamayo, Cabeza, Huracán, para que vayan a jugar con ellos, los invitan, pasan por el río de sangre, en este caso pasan los 4 caminos, el negro, el rojo, el blanco y el amarillo, el negro dice que ese es el camino para Xibalba, y ahí es donde pues son vencidos en la sala de consejos, ya que Bukukame y Junkame no estaban ahí. Los primeros eran 2 muñecos que saludan pues nuestros héroes y dicen, se burlan de ellos, y lo dicen siéntense, pero realmente dan pies calientes y les queman. Ya después le dan lo que es la de la casa oscura, les dan el ocote y el cigarro. Desde la casa oscura dicen, al día siguiente enciéndalos, pero al día siguiente deben entregarlos, y como al día siguiente pues ya se consumieron, pues los matan. Les cortan la cabeza y esa es la historia de la doncella Ixkeva. Otras casas que tenemos aquí son la casa fría, la casa de los tigres, los murciélagos, las navajas bueno, que más adelante veremos con sus hijos. Ahora ponen el árbol, ponen el árbol a la cabeza de Jukunapu y empiezan a salir frutos. La doncella Iski, que es la Eva de esta historia, pues historia de hija de Kujumaki, historia de la historia, va ahí, la cabeza de Jujunapu pues le pasa la saliva, que es como su esencia, ahora esta cabeza ya está vacía, así le dice, y ya está embarazada. A los 6 meses, pues su padre ya se da cuenta que ya tiene panza y le dice, ¿qué pasó aquí, pinche Zamesa? Porque le dice, no tiene padre, porque no sé qué tanto. Le dice, Zamera. Les preguntan los Xibalba y les dice, pues, que los encargados, que en este caso ya sabemos que son los búhos, le quiten el corazón y se lo quemamos. Sin embargo, ella va hacia un árbol rojo de grana, saca la savia de ahí, esta se hace forma del corazón y quema realmente el corazón que hasta olía dulce. Es lo que luego, cuando llega a la casa de la abuela, esta no la niega de no sé qué tanta cosa pasa aquí, y le dice, pues tráeme todo el costal de maíz, y si lo logras eres mi hija. El problema es que estamos en invierno, ya no hay maíz. Sin embargo, invoca a los dioses, al dios cementero, al de la lluvia, los meses, al maíz amarillo y cacao, y llena todas las de maíz. Y le dice, esta es mi nieta. Luego, cuando va a dar a luz, pues, primero da luz en el monte. Luego ponen a los hijos en el hormiguero para que se coman las hormigas, no pasa nada. Los ponen en las espinas, no pasa nada. Y aquí se presenta la envidia en los hermanos. Mientras que los hermanos se dedicaban todo el día a las artes, estos se dedicaban a hacer batanas. Entonces siempre llegaban a la comida después de todos, a comer y tener los pájaros que se comían sus hermanos. Un día llegan sin pájaros y les preguntan por qué no traen.
Y les dicen que simplemente fue porque, pues todos se quedaron ahí en el árbol. Necesitamos ayuda a nuestros hermanos mayores. Y aquí es cuando los convierten en monos. Es decir, suben al árbol, dicen no sabemos bajar, dicen que acomoden sus calzones de tal manera y se te iban convirtiendo en monos. Llegan a la casa, le preguntan a la abuela, dice no me vayan a haber hecho una tontería con sus hermanos, traen a los monos, ella se van y les dice una pues balanque, pues que solamente pueden tocar, bueno, de 4 veces ya solamente quedan 3, van a tocar una cita melodía, van a llegar los monos, la abuela no se tiene que ir de ahí, sin embargo las 3 veces así, los monos se van y ya no pueden regresar. Y es como mención a sus hermanos. Luego, cuando estaban justamente haciendo su trabajo de cultivar, que realmente no estaban haciendo nada, y se dan cuenta que en la noche llegan todos los animales del bosque a acomodar de nuevo todo el desastre que hicieron, pues el ratón, que le quemaron la cola, y pues el ratón tiene la cola así, también pasa lo mismo con el venado, que por eso tiene la cola corta, les dio, bueno, a cambio que les contó toda la historia sobre sus padres, ahora casi todas las comidas, pues se las puede comer el ratón. Engañan a su madre y a su abuela, si no les cree, primero que estaban sedientos y luego que si falló, digamos, la cañería del agua y pues tienen que ir acelerando y en ese momento se aprovechan y bajan las cosas de sus padres. Se ponen a jugar y pues ¿qué pasa? Los de Chiblaba otra vez le dicen, no, pues tráiganos a estos. En este caso está el mensajero del piojo, que luego pasa el sapo, el tamazul, que pues que ya comienza el piojo al final cuando dicen, a ver, tuvo que sacar el piojo, quitar el mensaje y lo condenaron a ser comido porque casi casi se iba a comer el piojo. Luego la culebra, luego el gacalilán, y llega el mensaje de, es que tienen que ir a Xibalbá. Y plantar la caña, que representa pues su propia vitalidad. El momento que esté fresca y todo, es si están vivos. Y si no, es que ya murieron. Durante la gran parte de la historia, primero luego cuando son vencidos por Hunatu y luego cuando son quemados, bueno, cuando son asesinados y vuelven a renacer, esta caña pues se muere y luego vuelve a renacer. Aplica la técnica al mosquito para saber el nombre de todos los señores de Shilaba, luego las plumas de guacamaya y las luciérnagas para fingir que habían encendido el locoto y los cigarros, utiliza las hormigas para vencer a las lechuzas que a los guaidanes del Jarín para conseguir las 4 jícaras de flores, a las navajas le dicen que no los ataquen a cambio de que la carne de todos los animales van a ser de ellas, y de los tigres les dan huesos y los Shilaba piensan que se murieron porque tienen huesos, pero no. Luego utilizan la cebatana para esconderse ahí en la casa de los murciélagos, por lo tanto son niños chiquitos. Sin embargo, pues Hunapur cuando intenta salir para ver si ya es de día, pues le cortan la cabeza y ya está. Luego pasan todos los animales que dicen escojan su comida y el último llega la tortuga, la aprovechan para que una cabeza de Hunapur, luego van al juego de la pelota donde pues utilizan el conejo como distracción y recuperan la cabeza de Hunapur. Luego cuando saben que los van a matar, les dicen a justamente estos profetas no, le dicen a Shulu y Pacan, que son, digamos, como parte de esta cosa del esoterismo, que si les preguntan el Shulaba qué deben hacer con sus cuerpos, díganles que deben de moler los huesos, separarlos y lanzarlos al río. Obviamente los de Chivalba hacen eso y se vuelven a renacer como peces. Y van ahí saliendo por todo el lugar y haciendo cosas de queman la casa y la nave no está quemada y de eso unos hacen un montón de bailes, uno mata a uno y lo resucitan, los de Chivalba se sorprenden y dicen tráiganos a ellos y hacen todo lo que acabo de mencionar y lo dicen los propios señores Bukukame y Hukame les dicen, pues con nosotros ahora agarran a uno de ellos, agarran al otro, los matan y como que, no los vamos a resucitar y así menciona todo Shilaba. Ahora para Shilaba no se da para ellos el juego de la pelota y ya los civilizados no les pertenecen, son los pecadores. Y ya por fin suben a lo que es la bóveda celeste, Hunapur y Balanque, uno se vuelve el sol, el otro se vuelve la luna y se unen con ellos los 400 muchachos, que sean las estrellas. Ya por fin, el capítulo 3 nos hablan ahora sí de la historia del hombre. Traen a Jack, el gato del monte, a Utu el coyote, el Ket el cotoso y Hawk el cuervo, que son animales que en la vida real se caracterizan por esconder la comida, que traen las mazorcas amarillas y blancas. Es decir, nosotros estamos hechos de, según esta historia, de maíz. Ismukane, que a 9 bebidas, entre las cuales tal vez está el aguardiente y todas ellas, y que a la fuerza, la gordura, el vigor y los músculos del hombre. Nuestros primeros 4 padres que no tuvieron bueno, si le conocen, los mismos 4 padres son Balankitse, Balangaka, Makuhatu y Kibalan, que tuvieron 4 esposas. Luego se nos habla de la historia que cada uno tuvo hijos, creo que tuvo 2, 1 y 1, algo así. Y como podían ver desde los 4 lugares de la tierra, lo que hace este corazón del cielo, como dicen, es que son muy inteligentes, con esto no se van a expandir. Les echa un vaho, que es un vapo, y ahora ya solo pueden ver de cerca. Entonces se desaparece toda la sabiduría inicial con la que nacieron.
Ahora, los quichés, los de Tamú y los Yokabat, que son las tres culturas, pues, bueno, las tres familias principales, van justamente a Tulán, que es donde se reciben a sus dioses. En este caso, el más importante es Toil, Abix y Hakabix. Sin embargo, ahí también salteó el lenguaje, y cuando dicen que van hacia Oriente, principalmente se refieren a Yucatán. Llega el frío, recordemos que toda la Tierra todavía está en oscuridad, todavía no nació el sol y la luna, entonces el frío lo está matando, y Toei les da el fuego. Llegan las demás familias, las demás culturas, y les dicen, ¿qué podemos hacer a cambio de que ustedes nos den el fuego? Le dicen, entreguen su pecho y sobaco. Así es como nacen todo lo que es en los sacrificios. Es toda la casa de Sexu, donde los cachagliques, cuyo dios era Chamalcán, humo y Celago, pues se asoman a través del humo. También algo característico durante todo es que hacen ayuno. Luego en los últimos historias se nos habla de los ayunos de 7 personas, de 13 y de 17, que basados justamente en este dito, sin embargo eso ya no es importante. El collar, la historia que nace antes del sol, y esconden a sus dioses, en el momento que sale el sol se hacen piedra. En el caso de Jotoel les dicen que cuando estén enojados o cuando vengan a tu cultura no lo presenten él, sino que presenten la piel de venado. Capítulo 4. Hay que hacer sacrificios. Siguen haciendo lo que es el ayuno y creo que se comen los hijos de los abejolos, algo así dicen, y se tienen que picar los codos y las puntas de las cejas para hacerle honor a Toil. Sin embargo, pues a la hora de sacrificar, pues se doban a personas que no son de su tribu. En este caso, los de Buk Amak. Todos los que son oquiches ahorita se encuentran en el Monte Javix, y aquí se nos presentan los intentos para obtener a Toil como dios. Es decir, estos otros pueblos dicen, no, pues hay que hacer algo al respecto, nos están matando a todos nuestros hijos, a todas las mujeres, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues la primera es que Istak y Spuch, que son doncellas, vayan con Toil, Ixtlik y Javix y tengan relaciones, y que les digan, tráiganos una prenda de ellos para hacer situación de que realmente pasó. Ellas llegan, hablan directamente con Toil y les dan tres ropas pintadas por nuestros sacerdotes o nuestros padres. Un tigre, un águila y un abejorro. Llegan, el señor se pone la primera, no pasa nada, el águila no pasa nada, pero la tercera eran abejorros reales y termina picado. Estos se enojan más, porque además lo que quieren hacer es que estas dos las acusan de rameras, y no se logró porque no se acostaban con ellos. Y tanto por la noche van más de 24,000 hombres. Sin embargo, les quitan todo durante la noche porque se quedan dormidos hasta las barbas para humillarlos. Ya enojados van hacia el monte Hakabix. Sin embargo, además de que hay maniquíes en las murallas que están fingiendo que tienen aicos, hay 4 calabazas gigantes con zánganos a vistas. Se acercan las personas, tiran las de estas y salen un montón de zánganos y avistas que les pican los ojos y pues terminan todos humillados. Luego los 3 hijos de estos, al momento cuando dicen ya nos vamos a morir, lo sabemos, dejan en encargo sus 3 hijos, los cuales van hacia oriente, donde Naxkitz, que es Quetzalcoatl, que creo que también está relacionado con un dios tolteca, pues les da las pinturas de Tulón, que es uno de los artefactos con los que se vio para entender todo lo que es Popol. Y después se presenta toda una historia de migración, de que fueron a esta ciudad, luego a otra, luego que se separaron, las 20 casas, que si estos reyes, que si Gumas y Kotu expandieron el reino Quiché hasta más no poder, y ahora ahí se presenta toda una lista de todos los reyes hasta la conquista de todo lo que fue pasando respecto a ello. Entonces, esto es en genial la historia de Popol Vuh simplificada, porque son 54 páginas, 59 más otras 10 de pura información aparte. Y ya por último iríamos a lo que es la poética del cuerpo negro, es el negrismo y el ensayo. El ensayo que nos presenta el profesor nos pone algo acerca de pues el negrismo, que no se puede decir simplemente por el color de piel, es una redoblación, sino que es algo que pasó por diversos grupos culturales. Además de que situarlo como un caso aparte, no imperfecto, sería imaginarlo de no, es que la cultura negra, todo esto, sí, obviamente efecto halo, no, también tuvo sus problemas. Y de peste nos habla que tampoco porque el negro ha sufrido un doloroso proceso de simbiosis y mestizaje. Y utilizar el término de afro más una región en específico, afroamericano o afrocaribeño, limita su espacio geográfico y por lo tanto su importancia en algo más amplio. La negritud es un pejorativo de la colonización, porque es una paradoja, alimenta la autoestima de los tipos sociales que la esclavitud había deducido. Negrismo lo eliminan porque se utilizó en el romanticismo, la cual esta corriente literaria pues solamente narra la vida, pero no la denuncia. Entonces, para ella, nuestra buena autora, que en este caso se me olvidó mencionar su nombre, pero es
esta Marie Curie Guberman dice, no, mejor voz negra, que es lo que utiliza la vanguardia. Y hablando de vanguardia, es uno de los primeros corrientes que rompe todas las normas, utiliza el verso libre blanco y denuncia el teatro. Sin embargo, pues también voz negra pues genera otro dilema con el color de la voz. Este término utilizado por primera vez por el puertorriqueño José Luis Pales Matós, uno de los más importantes. ¿Okay? Pales Matós, junto con José Ignacio de Diego Padre, crean el diepalismo, di de Diego y pal de Pales, el cual se busca más importancia en la fonía que en el significado. Utilización de onomatopeyas, por ejemplo el tambor tucum tucum, y las aliteraciones para buscarse y la ironía. Instrumentos, sensualidad del cuerpo, la danza y el esoterismo para ocultar el dolor. José Luis Palos Matós, a los 16 años, publica su primer libro de poemas azaleas, con gran influencia de Rubén Darío y otros autores, y pues bueno, forma parte del primer periodo del inicio del movimiento modernismo en Latinoamérica. Aquí tenemos una línea cronológica de lo que estuvo haciendo. 1915 Azaleas, 37 Tutún de Pasa, 1951 Litoral y continuamente. Ya de ahí pasamos a José Alta y Mata Góngora, quedan con la lanza mulata, Cristo negro y angelitos negros. Están haciendo una crítica social, principalmente con lo que es el Cristo negro en la religión y los angelitos negros, porque ningún artista pintaba ángeles de ese color. En la República Dominicana llega Manuel de Cabral y Ciarro, Negro Sindiza, Viejo Negro del Cuerpo, donde pues hablan del dolor interno. En Cuba llega José Jatarías Taller con la Zumba, o bueno, más o menos conocen de más o menos lo que va a tratar, y Ramón Guiaro con esto. Y por último llegamos a Nicolás Guillén, que junto con Pales Matós son los otros principales representantes de la poesía negra, este caso en el post-vanguardismo. Y ya por último, el ensayo. El modo discursivo es argumentativo, donde se utiliza la opinión con evidencia. La introducción nos presenta 4 elementos. El problema, que es difícil de resolver, el tema en el cual hay que mantener coherencia, el objetivo, el cual busca reflexionar y persuadir al lector. En este caso, hay una función lingüística, hay muchas funciones lingüísticas. Una de ellas es la apelativa, que es la que persuade. Y la tesis. En el ensayo tenemos la unidad argumentativa, que son las pruebas, las estructuras discursivas, que son las definiciones, preguntas, citas y nexos, las premisas, que son aquellas que van a unir la tesis, los argumentos y la disconclusión, y los puntos del desarrollo, los autores, los datos, los posibles contraargumentos, el contexto histórico, los problemas y conceptos, es decir, el grado de razones con los que se justifica la tesis. Y a por último tenemos la conclusión, que es la perspectiva del ensayista, el cual no es la solución directamente, simplemente es una perspectiva y las aristas del problema que se pueden abordar en nuestro momento. En este caso, Marie Curie Guberman, pues como habla de una perspectiva vanguardista, una arista podría ser, por ejemplo, el negrismo desde una perspectiva romanticista. Entonces, estos simplemente son los elementos de cada una de las partes del ensayo que hay que recordar. Ya lo que sería la antología poética ya no es necesario pues mencionarlo, ya que pues más o menos ya sabemos de 30 figuras literarias y ya por ahí sabemos cuáles son los principales elementos en los que se basa cada uno de los poemas, en base a lo que vimos sobre el negrismo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.